Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un poco del derecho constitucional y de derecho fiscal. Para empezar, primeramente vamos a explicar qué es una constitución. Tradicionalmente, a la constitución se le conoce como la ley suprema, de acuerdo a Hans Kelsen. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de una definición que rompe un poquito el esquema de lo que tradicionalmente se le conoce a una constitución. La constitución es un conjunto de decisiones políticas fundamentales tomadas por los factores reales de poder. Esto se explica de la siguiente manera. ¿Por qué conjunto de decisiones políticas fundamentales? Porque efectivamente existen diversos factores reales de poder que en algún momento influyen en la creación de diferentes aspectos de una constitución. Es por eso que nuestra constitución política fue la primera constitución social, liberal social del mundo, antes que que la, antes que la rusa. Estamos hablando que en esta constitución ya estaban incluidos lo que son los derechos sociales. Y es precisamente porque a consecuencia de esa revolución mexicana se insertaron diversos aspectos sociales en nuestra constitución, como son precisamente los del trabajo y los de la propiedad. Ahora bien, hablando desde el punto de vista fiscal, la piedra, o vamos a llamar la base fundamental de donde parte nuestro derecho fiscal constitucional, es precisamente hablar del 31, pero del 31 en su fracción cuarta, que precisamente que les muestro en esta parte de la página web. Me metí al Congreso de la Unión y de ahí descargué lo que es el 31 fracción cuarta. Y precisamente el 31 fracción cuarta dice que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio, de manera proporcional y equitativa que disponga la ley. De esta fracción se desprende precisamente lo que es las características que tiene que tener una contribución. Es decir, una contribución es de carácter público. En esta primera parte se observa que en el 31 fracción cuarta nos dice que las contribuciones deben de ir destinadas al gasto público, así de la Federación como de los estados y de la Ciudad de México y del municipio en que residan. Esa es la primera parte de lo que es una contribución, debe de ir destinada al gasto público. La segunda característica y tercera es de manera proporcional y equitativa. Es decir, una contribución debe de ser en proporción a los ingresos que uno recibe, y equitativa se refiere a que van a pagar en razón de los iguales. Pagan más bien, pagan los que se encuentran en determinada condición jurídica, es decir, las personas morales, todos pagan de determinadas características, pagan una tributación, las personas físicas pagan otra tributación. Así tenemos también que dice en forma que disponga la ley, es decir, que las contribuciones deben de estar forzosamente dispuestas en ley. Este 31 fracción cuarta es muy interesante porque, pues, todo mundo habla de ese 31 fracción cuarta. Sin embargo, el 31 tiene 4 fracciones y es precisamente de las obligaciones de los mexicanos. Hoy por hoy,
A cualquier mexicano, si tú le preguntas, también a abogados, si tú le preguntas, oye, ¿cuáles son tus obligaciones que tú tienes constitucionalmente hablando como mexicano? Tal vez no sepan responder. Y la primera obligación que tú tienes como mexicano, la primera y principal de la que no se habla mucho, es precisamente ser responsable de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Concurran a las escuelas para recibir educación obligatoria y en su caso reciban la militar en términos que establezca la ley, así como participar en un proceso educativo al revisar su progreso, desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Como podemos observar, la primera obligación que tienes tú como mexicano es precisamente educar a tu descendencia. Es por eso que hoy por hoy, en México en el que nos encontramos, pues parecería que los ciudadanos, los jóvenes, desconocen muchas normas de educación, de principios, y precisamente es por esa ausencia que existen por parte de los padres. La segunda obligación que tú tienes como mexicano, es asistir a los días y horas designados por el ayuntamiento en el lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de derechos ciudadanos, diestros en el manejo y conocedores de la disciplina militar. Parecería que eso es como de ciencia ficción, porque pues a recibir instrucción cívica y militar para mantenernos en ejercicio de derechos de ciudadano, creo que hoy por hoy ni siquiera las personas saben saludar. Deberían de existir mecanismos de control para invitar a la ciudadanía a recibir ese tipo de educación, ya sea dentro de los municipios o hablando de la Ciudad de México en las delegaciones para tener ese tipo de educación y estar aptos para recibir una, aptos para tener todo mundo conocedores de la disciplina militar. Sin embargo, eso también no existe. De lo que sí somos primigenios en este mundo, pues es campeones en obesidad y campeones en obesidad infantil y campeones en temas de diabetes, eso sí, pero no desconocemos esa obligación segunda, que es la segunda obligación que tenemos como mexicanos. También somos campeones en el TikTok, hoy como jóvenes. Tercera obligación, alistarse y servir a los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia del territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Si tú observas estas cuatro obligaciones, nos hablan de, intrínsecamente de un conjunto, vamos a llamarle de valores que deben de estar insertados en los hijos y que es responsabilidad de los padres y del mismo Estado para no solamente formar unos buenos hijos con valores, sino y que reciban una educación importante y que estar al pendiente de su escuela, sino además tener un buen civismo y que sepan qué onda con el interés y respeto a la patria, conocedores de esos aspectos. Y la última obligación que tú tienes como mexicano es precisamente contribuir al gasto público. Eso sí, se habla y se crean programas en todas las instituciones para precisamente hablar de esa obligación que tienes, que es pagar impuestos. Porque eso sí le interesa al Estado. Precisamente al Estado le interesa que paguen impuestos los mexicanos, pero no le interesa que precisamente exista una educación importante y que los padres estén atentos de que sus hijos lleven esa educación. Podrían existir todo tipo de mecanismos para que tú pagas un impuesto. Inclusive, hoy por hoy, ya es hasta elevado a tema
de delito grave el hecho de que tú tengas facturas falsas. Pero, pero que tú no eduques a tu hijo, que, pues eso no pasa nada, o sea, realmente es irrelevante para el Estado. Es una crítica que yo, bueno, un comentario que yo les menciono a ustedes en esta clase que es importante resaltar. Bueno, yo considero que este 31 fracción cuarta, pues, eh, pues sí nos habla de esos aspectos que tiene la contribución. La última característica que tiene que tener la contribución está en la parte primera del 31, que son obligaciones. Es decir, es obligatoria. No existe una situación de que podamos negociar si pagamos o no pagamos. Es obligación. Así como es obligación educar a tus hijos, que eso quién sabe dónde existe, pero creo que es de otro país, pero bueno, está en la Constitución. Obligación de recibir una instrucción cívica militar, o de obligación de conocer temas de honor y temas de ese tipo, que quién sabe, bueno, en las películas, pero no se habla de eso en los ciudadanos hoy por hoy. Eh, Estamos hablando que, para concluir, son los temas importantes de las características de la contribución: es obligatoria, destinada al gasto público, proporcional y equitativa, y dispuesta en ley. Esto va y se complementa con el aforismo que nullum tributum sine ley. Es decir, no puede existir un tributo si no está perfectamente señalado en ley. Finalmente, ya comentamos lo que es una constitución, ya hicimos un análisis de este 31 en sus 4 fracciones, y bueno, es importante puntualizar que es muy complicado que pueda existir realmente una educación para el pago de contribuciones en México. ¿Por qué? Como ya les platiqué, ese 31 tiene 4 fracciones. Y esas 4 fracciones, las 3 primeras, tienen que ver con educación y valores y responsabilidad de los padres para con sus hijos, del Estado y de los padres para con sus hijos. Esas 3 fracciones de ninguna manera se han cumplido a cabalidad. Por tal razón, es imposible que exista un gusto y una responsabilidad por pagar contribuciones, porque las bases se encuentran incorrectas. Las bases necesariamente tendrían que estar sólidas para que pueda existir una, una nación sana, tal como lo disponía en su libro Adam Smith, el libro de la riqueza de las naciones, que nos hablaba precisamente de también principios que deben de tener los impuestos, como es la comodidad, la economía, la justicia y la certidumbre. Esos principios de alguna manera se parecen, pues, desentrañan lo que es ese fracción cuarta, excepto del principio de comodidad, ¿no? Porque de ninguna manera las contribuciones en México cumplen con ese principio. Es decir, que un impuesto sea fácil su cálculo y fácil su pago. No es así, es súper complicado su cálculo, y más aún luego tener los beneficios fiscales para hacer un pago realmente justo. Entonces ese principio está muy alejado. Sin embargo, bueno, existe ese principio de comodidad, pudiera llegar a insertarse en nuestra Constitución. Sí,
existiera honestidad por parte de nosotros los ciudadanos, tanto honestidad por parte del Estado hacia los mexicanos como los mexicanos hacia el Estado. Hay valores muy importantes para que se puedan cumplir las contribuciones. Sin embargo, pues México está alejado, muy alejado de llegar a ese fin. Yo los invito a ustedes, alumnos, a que pues tengan este análisis y de esta información para que ustedes puedan generar una nueva manera de pensar para con ustedes y para los que siguen.